Nació en Estados Unidos, con un destino de rey. Se convirtió en El Menchito, el príncipe heredero del Cártel Jalisco Nueva Generación, el imperio criminal más violento de México. Desde la sombra de su padre, el Mencho, comandó un ejército de sicarios, ordenó más de 100 asesinatos y planeó inundar el mundo con fentanilo. Su poder era tan absoluto que se atrevió a derribar un helicóptero militar con un lanzacohetes. Pero la misma ciudadanía que le dio un pasaporte al mundo se convirtió en la llave de su jaula. Hoy Rubén Oseguera González no es un príncipe. Es un prisionero con una sentencia de cadena perpetua en una cárcel estadounidense. ¿Cómo cayó el heredero que parecía intocable? Esta es la historia del ascenso y la caída del Menchito. Es una sala de justicia federal en Washington, D.C. El aire es frío, estéril. No hay lugar para el poder ni la gloria del narcotráfico. Sentado en el banquillo de los acusados está Rubén Oseguera González. Ya no es el Menchito, el príncipe heredero del cártel más temido de México. Ahora es solo un reo más, vestido con un overol azul de prisionero, un fantasma lejos de su reino de violencia y lujo. El juez pronuncia la sentencia. Las palabras resuenan con una fuerza implacable, definitiva. Cadena perpetua. Y para asegurar que no exista ni la más remota esperanza de libertad, se le suman otros 30 años, una vida entera y un poco más tras las rejas. Todos los ojos están puestos en él, esperando una reacción. Un gesto de desafío, de ira, de desesperación. Pero no hay nada. Testigos en la sala describen su rostro como una máscara de piedra. No muestra ninguna emoción. Permanece inmóvil, en silencio absoluto, siguiendo el consejo de sus abogados. Es la imagen de la derrota total. El hombre que ordenó la muerte de cientos de personas, que movió toneladas de droga y que desafió a un gobierno, ahora no tiene ni voz ni poder. La escena plantea una pregunta inevitable. ¿Cómo llegó hasta aquí el heredero del Cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Cómo el hombre nacido con la ciudadanía estadounidense, destinado a gobernar un imperio criminal, terminó despojado de todo en una corte extranjera? Esta no es solo la historia de un arresto. Es la crónica de la caída de una dinastía. Para entender su final, hay que volver al principio. Rubén Oseguera González nació el 14 de febrero de 1990 en San Francisco, California. Este simple hecho, su ciudadanía estadounidense, sería la ironía final de su vida, la llave que Estados Unidos usaría para cerrar su jaula para siempre. Su destino estaba escrito en su sangre. Su padre era Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, una figura casi mítica que pasó de ser un pobre agricultor de aguacates a convertirse en el hombre más buscado de México y uno de los más buscados por Estados Unidos. El Mencho era el líder supremo del Cártel de Jalisco Nueva Generación, una organización criminal conocida por su brutalidad y su rápida expansión. Los gobiernos de México y Estados Unidos ofrecían recompensas millonarias por su cabeza, un testamento de su poder y peligrosidad. Pero el poder del padre no era la única parte de su herencia. Su madre, Rosalinda González Valencia, provenía de otra estirpe criminal. Su familia, en particular sus hermanos, lideraba un grupo conocido como los Queenies. No eran simples aliados del Cártel Jalisco, eran su motor financiero. Se especializaban en el lavado de dinero a escala global, y una fuente de la DEA llegó a describirlos como la organización de narcotráfico más rica del mundo. El matrimonio de El Mencho y Rosalinda fue la fusión de dos imperios, la fuerza bruta y el poder militar de uno, con la inmensa fortuna y la inteligencia financiera del otro. Rubén Oseguera González, el Menchito, era el producto de esa unión, el heredero designado no solo de un cártel, sino de un conglomerado criminal. Llevaba muchos alias, como el Junior o el Rubencito, pero el mundo lo conocería por el diminutivo del apodo de su padre, un nombre que lo ataba para siempre a un legado de terror. El Menchito no fue un heredero pasivo que esperaba su turno. Se ganó su lugar a pulso, demostrando una crueldad y una ambición que igualaban y a veces superaban a las de su padre. Ascendió rápidamente hasta convertirse en el segundo al mando indiscutible del Cártel Jalisco, el gestor de las operaciones más críticas y violentas de la organización.
Su principal responsabilidad era la logística internacional. Entre 2007 y 2017, fue el cerebro detrás del envío de toneladas de cocaína y metanfetamina desde México hacia las calles de Estados Unidos. Pero su poder no solo se basaba en la logística, sino en el terror. Comandaba su propio ejército de sicarios, un grupo de élite al que llamaban escalofriantemente las Fuerzas Especiales del Alto Mando. Durante su juicio en Estados Unidos, las acusaciones pintaron un retrato aterrador. Se le señaló de ordenar el asesinato de más de 100 personas. Se dijo que ejecutó personalmente a rivales y a miembros de su propia organización. El secuestro y la tortura no eran excepciones, eran sus herramientas de trabajo. Pero el Menchito también fue un innovador del crimen. Expandió las operaciones del cártel a nuevos negocios, como el robo de combustible a gran escala, conocido como huachicoleo. Y lo más siniestro de todo, fue un pionero de la crisis de opioides que hoy envenena a Estados Unidos. Testimonios revelaron que ya en 2013, mucho antes de que la epidemia alcanzara sus picos más mortales, él hablaba de sus planes. Quería hacerlo en grande. Quería construir un imperio con fentanilo, inundando el mercado con pastillas de oxicodona falsificadas. Su estatus de príncipe se reflejaba hasta en sus armas. Poseía rifles de asalto AR-15 personalizados. No eran simples herramientas, eran sus cetros, los símbolos de su identidad y su poder absoluto dentro del cártel. Durante años, el Menchito pareció intocable, un fantasma que se movía con impunidad. Pero a principios de 2014, su suerte pareció cambiar. Lo que siguió fue un juego del gato y el ratón con las autoridades mexicanas. Una serie de eventos tan extraños que parecían sacados de una película. En enero de 2014, fue arrestado por primera vez en Zapopan, Jalisco. La captura fue celebrada como una gran victoria contra el crimen organizado. Pero la victoria duró poco. En octubre de ese año, un juez ordenó su liberación, argumentando falta de pruebas. La escena fue dramática. Justo en el momento en que el Menchito ponía un pie fuera de la prisión, agentes federales lo detuvieron de nuevo. Parecía que el sistema se corregía a sí mismo, pero la farsa no había terminado. En diciembre, apenas 2 meses después, otro juez volvió a ponerlo en libertad, concluyendo que la evidencia en su contra era insuficiente. Esta vez, el Menchito desapareció sin dejar rastro. Pasaron más de 6 meses. En junio de 2015, las autoridades lo encontraron de nuevo. Había intentado cambiar su identidad, sometiéndose a una cirugía de nariz para alterar su rostro. Cuando lo capturaron, estaba con un arsenal de armas, incluyendo sus rifles personalizados. Parecía el final definitivo, pero increíblemente, un mes después, en julio, un juez emitió una nueva orden de liberación. Esta vez, sin embargo, las autoridades no iban a cometer el mismo error. Mientras la orden se procesaba, lo arrestaron de nuevo por otros cargos. La puerta giratoria, finalmente, se había cerrado. Este ciclo absurdo de capturas y liberaciones dejó al descubierto las profundas grietas del sistema de justicia mexicano, donde la línea entre la incompetencia y la corrupción es peligrosamente delgada. El Menchito estaba de nuevo en una celda, pero fue un evento ocurrido mientras estaba libre lo que selló su destino para siempre. El 1 de mayo de 2015, el gobierno mexicano lanzó la Operación Jalisco, un despliegue masivo de fuerzas militares con un solo objetivo: capturar a su padre, el Mencho. Un convoy militar, apoyado por 4 helicópteros, localizó y se acercó al círculo de seguridad del capo. La respuesta del cártel fue una declaración de guerra. Los sicarios del cártel Jalisco apuntaron un lanzacohetes RPG de fabricación rusa hacia el cielo y dispararon contra un helicóptero Cougar del ejército mexicano. El impacto fue devastador. La aeronave, con 18 personas a bordo, fue alcanzada en la cola, giró sin control y se estrelló en una bola de fuego. 9 soldados y policías federales murieron en el acto. Documentos de la corte estadounidense revelarían más tarde que el Menchito y su padre dirigieron personalmente el ataque para poder escapar. Derribar una aeronave militar no era un acto de narcotráfico, era un acto de terrorismo. El cártel había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. El gobierno mexicano, humillado y desafiado,
ya no podía permitirse más errores. La captura del Menchito un mes después ya no era negociable. Su libertad ya no era una opción. El juego había terminado. Comenzó entonces un largo peregrinaje por las prisiones de máxima seguridad de México. Lo movían constantemente entre penales de Oaxaca, Chiapas y Sonora. Las autoridades temían que el cártel Jalisco, con su inmenso poder, intentara una fuga violenta. La batalla legal de El Menchito ya no era por su libertad en México, sino una lucha desesperada para evitar lo inevitable: su extradición a Estados Unidos. El 21 de febrero de 2020, después de años de apelaciones y maniobras legales, llegó el día del juicio final. El Menchito fue extraditado a Estados Unidos. Las protestas de último minuto de su abogado, que denunciaba violaciones al debido proceso, fueron ignoradas. El príncipe aterrizaba en el país donde había nacido, pero esta vez como prisionero. El juicio se celebró en Washington, D.C. Los fiscales estadounidenses no dejaron nada al azar. Durante 2 semanas, construyeron metódicamente un caso abrumador, detallando una década de actividad criminal, desde 2007 hasta 2017. Presentaron un arsenal de pruebas: mensajes de texto interceptados donde coordinaba envíos de droga y ordenaba actos de violencia, fotografías de sus armas personalizadas y, lo más importante, el testimonio de antiguos miembros del cártel que se volvieron en su contra. Los testigos describieron su ascenso meteórico en la organización, su papel directo en más de 100 asesinatos y su supervisión de laboratorios que produjeron más de 1,000 toneladas de metanfetamina. Y repitieron una y otra vez su ambición más oscura: construir un imperio basado en el fentanilo. El juicio reveló algo aún más escalofriante. Incluso mientras estaba preso en México, esperando la extradición, el Menchito seguía dirigiendo operaciones del cártel desde su celda. Y durante el propio juicio en Estados Unidos, el cártel Jalisco desplegó una red de espionaje para vigilar a los agentes de la DEA y a los testigos. En México, como represalia, asesinaron a familiares de los informantes. El mensaje era claro: el poder del cártel no conocía fronteras. Pero dentro de esa sala de justicia, su poder se desvaneció. El jurado no tuvo dudas. Lo declararon culpable de todos los cargos. El sistema que no pudo doblegar en México lo había devorado en Estados Unidos. De vuelta en la fría sala del tribunal, el juez impuso la sentencia: cadena perpetua más 30 años, y una orden para confiscar más de $6,000 millones, las ganancias estimadas de su imperio de drogas. En un último giro de ironía, su equipo de defensa hizo una petición: que cumpliera su condena en una prisión federal de California. El juez aceptó hacer la recomendación. El príncipe, que nació en California, ahora sería enjaulado en California por el resto de su vida. El Departamento de Justicia de Estados Unidos calificó la sentencia como una victoria. El hombre que construyó su identidad sobre la violencia extrema no fue derrotado por una bala en una guerra callejera, sino por el papeleo silencioso y la burocracia implacable de la ley. Su historia es la de un príncipe destinado a reinar, cuya propia brutalidad y el accidente de su nacimiento en suelo americano se confabularon para llevarlo a una celda de concreto. Pero el final de su historia no es el final de la historia. El príncipe está en una jaula, pero el rey, su padre, el Mencho, sigue prófugo. Y el cártel Jalisco Nueva Generación, una organización que ha demostrado ser resiliente y adaptable, continúa su reinado de terror global. La captura de El Menchito fue una batalla ganada, pero la guerra está muy lejos de terminar. Gracias por llegar hasta el final. Detrás de cada video hay horas de investigación para traerte la historia completa. Si valoras ese esfuerzo, la mejor forma de apoyarnos es dejando un like y suscribiéndote al canal. Nos vemos en la próxima investigación.